Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a comenzar a hablar sobre deportes. Eh, ya estuvimos hablando sobre la clasificación y sobre los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a comenzar con algunos de los deportes colectivos. En este caso el handball es un deporte colectivo, un deporte de situación, acíclico y de invasión. Vamos a ver una pequeña reseña histórica. Eh, Cuando hablemos de todos los deportes colectivos, siempre esos deportes van a tener en su historia un juego del cual a partir del juego se fue modificando, comenzó a jugar, muchos jugadores comenzaron a practicar y se fue convirtiendo, se fue reglamentando y convirtiendo en deporte. En el caso del handball hay varios registros, acá tenemos una imagen, un juego antiguo en Ucrania, juego llamado Urania, de Grecia antigua. Después hay otros juegos que se redactan en la historia en Roma, llamado el Harpaston. Después, en la Edad Media, también se redactan juegos en Inglaterra y Francia, hasta que más o menos comienza a desarrollarse el handball moderno a partir de Dinamarca en 1896, cuando este profesor, Holgen Nielsen, crea un juego con algunas reglas similares al handball. Cabe destacar que el handball se deriva del fútbol. En esa época el fútbol ya tenía gran cantidad de participantes. Y a partir de eso, de esa derivación del fútbol, hasta la actualidad se discuten dos versiones de la iniciación del deporte. La primera versión es una versión alemana, que el profesor Max Heiser tomó un espacio de fútbol en una empresa de tecnología alemana llamada Siemens, donde en ese espacio de ocio, de recreación de los jugadores, tenían una cancha de fútbol y fueron practicando, comenzando a practicar un juego con reglas similares a las reglas actuales de handball, donde se jugaba con pelota de fútbol, cancha de fútbol con 11 versus 11 jugadores, pero con la mano, con un área invasiva o restrictiva que no se podía invadir. Después ese juego fue practicado ahí solamente y no tuvo normas escritas claras, etcétera, y se terminó olvidando. La gente dejó de practicarlo. Después, más adelante, basándose en ese juego, el profesor Carl Sessions hizo unas modificaciones y comenzó a ser mucho más practicado en Europa y se registra en 1917 el primer partido oficial. La otra versión de los inicios del deporte es una versión uruguaya del profesor Antonio Valeta, que creó un deporte llamado balón, que era practicado en Uruguay, que era similar al Torbal. Fue creado con la intención de quitarle agresividad al fútbol, que era jugado con los pies y era muy agresivo en la época. Eh, y bueno, era muy similar en cancha de fútbol, 11 contra 11, con pelota de mano, con área restrictiva que no se podía ingresar a la misma. Eh, Después se fue expandiendo el deporte, sobre todo a Buenos Aires, donde se crea inclusive una federación en Uruguay y se expande a Argentina. En 1923 se registra un partido, un torneo llamado Torneo Río de la Plata, y después en 1945 eh, deja de practicarse el deporte. Recordemos que en esa época se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto fue olvidada la práctica deportiva y había mucha problemática social, etcétera, y se dejó del lado de practicar el deporte. Aquí tenemos imágenes, miren bien, un campeonato en 1931 llamando el Torneo del Centenario. Aquí tenemos los dos equipos de Peñarol y Nacional jugando el balón en 1924. Vamos a ver un video
de cómo se practicaba el deporte. En este caso era la final de selecciones de Europa. Miren bien, es una cancha de fútbol, 11 contra 11, en un arco de fútbol, y se trataba de acercarse con la mano e invadir o sea, sin invadir el área del equipo contrario, hacer goles. Ven que había mucho espacio, era muy fácil marcar goles porque el arco era muy grande. Mucha gente en el palco, y era un deporte practicado en la época. Después se fue modificando el deporte. Miren el calentamiento acá de los jugadores. Se fue modificando el deporte o sea, tenía la gran desventaja de que al hacer en un campo abierto, días de lluvia, etcétera, era muy difícil practicarlo. Comenzaron a aparecer los gimnasios cerrados. Entonces el deporte se fue modificando y fue pasando a jugarse en gimnasio cerrado. Aquí tenemos en el 1962 un partido en Europa entre el Atlético de Madrid y el Benfica. Ya podemos ver que es en el terreno, una superficie mucho menor, con un arco menor de 3 metros por 2, como es el actual, en una cancha de 40 metros por 20, y como el deporte era mucho más visible, ya que el espacio es más chico, el arco más chico, etcétera. Si vemos un partido en la actualidad, vamos a ver cómo el deporte se ha modificado mucho, no tiene nada que ver con las imágenes que se están viendo ahora. Bueno, volviendo a la historia, hay un reclamo pendiente de Uruguay que aún está vigente sobre los orígenes del handball. Precisamente en 1926, cuando ya se practicaba el balón Uruguay, llega a través de la invitación a la Federación de Atletismo el reglamento de lo que llamaban el Feldhandball, que era el handball de campo, y Uruguay, que ya practicaba ese deporte, entonces inició un reclamo a la Federación Internacional de Handball, que en ese entonces no existía, eh, y trataron de demostrar con hechos de que en Uruguay ya se practicaba ese deporte con el nombre de balón. La creencia es que marineros alemanes que visitaron Uruguay conocieron el deporte y lo llevaron a Europa, y hasta el día de hoy se está investigando ese origen del handball y se mantiene abierta el reclamo de Uruguay para que justamente la Federación Internacional de Handball, que es la institución que rige el deporte, eh, valide o reconozca a Uruguay como uno de los inventores de handball. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, se comunican durante la semana, y junto con este video se va a ir adjuntando una tarea para realizar. Que pasen bien, saludos.